Y en estas últimas horas, por ejemplo, sí, el pasado domingo se conmemoró el Día de la Memoria por la Verdad y por la Justicia. Una conmemoración que se hizo muy amplia, donde, bueno, obviamente distintos actores fueron interviniendo, participando en lo que fue justamente esta conmemoración, ¿no? De una fecha, bueno, ya, por supuesto, mire si será importante, si será relevante esta fecha, si se ha convertido en tan importante y tan relevante en esta fecha, que el domingo ni siquiera tenemos fútbol, con lo que ello implica, ¿no? En conmemoración justamente al Día de la Memoria, cuando hay fútbol todos los días, a cada rato, a toda hora. Bueno, también se ha logrado plegar el fútbol nacional, estamos hablando, ¿no? Obviamente, a esta fecha, porque, bueno, verdaderamente lo merece, ¿no? Es decir, es una efeméride, una conmemoración que así lo amerita. Y estamos con Enrique Yapor, que nos ha venido a visitar nuevamente, porque tenemos ganas de contarles, pero en realidad por eso invitamos a Enrique, porque quién mejor que él y todo el colectivo por la memoria de Chivilcoy, para contarles acerca de lo que son las baldosas de la memoria. Es un proyecto que arrancó hace unos cuantos años y que afortunadamente se mantiene en el tiempo. E incluso el pasado día viernes, hace casi ya una semana, también se estuvieron colocando, como les estábamos contando aquí en el programa, sí, en la calle Rivadavia, frente a la delegación local del Ministerio de Trabajo bonaerense, o mejor dicho, en la misma vereda. ¿Cómo va, Enrique? Muy bien, muy bien. Buen día, gracias por venir. No, al contrario, gracias a vos, una vez más. Enrique, bueno, la primera pregunta es, surgió hace unos cuantos años el hecho de empezar a colocar baldosas por la memoria y se mantiene, ¿no? Con el paso del tiempo. Algunas se fueron renovando y otras se fueron agregando también. Sí, tal cual. Mira, el proyecto acá en Chivilcoy, hay antecedentes en todo el país. Sí. Buenos Aires hay cientos de baldosas en Buenos Aires, pero acá en Chivilcoy empezó en el 2015, en la gestión, cuando estaba en el Museo Jorge Cosimano, y ahí colocaron las baldosas de Guillermo Sobral, Elsa Cicero, la pareja, ahí claro, en Don Pedrín, después la de Alaye, en la Escuela Integral, la de Raúl Moro, en donde está el negocio de Moro, sí, y la de Quique De Vito, que asesinado por la AAA en la calle de Pueyrredón. Lo que nosotros hicimos, cuando digo nosotros, digo el Colectivo por la Memoria, fue en el 2021 retomar esa tarea. Esto es interesante porque no hay que creerse dueño de nada, ¿no? Esto es un trabajo de la comunidad. Entonces nosotros, subidos a ese proyecto y contando con la experiencia anterior, en el 2021 hicimos una primera etapa que fue reponer las baldosas porque se habían desgastado. Eso claro, que se dice poner en valor, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, las sacamos porque ya casi no se leían. Y bueno, y buscamos que esas baldosas tuvieran, además de estéticamente, que tuvieran color. Nos parecía que el color representaba la vida, por eso nos ayudó una compañera, Gabriela Franetovich, a hacer las tiras con venecitas de distintos colores, expresando, como te decía, la vida. Pero también nos interesaba, además de lo estético, que tuviera durabilidad. O sea, que fuera sólida. Por eso las hicimos digamos, es un material de hierro, claro, muy sólido, sobre la base de cemento con arena. Así que en ese sentido creo que hicimos un trabajo que va a perdurar en el tiempo y que hace que la vereda, porque este es el secreto de la baldosa, hace que la vereda se convierta, que la vereda es la piel de la ciudad. Por supuesto. Sí, porque digo, me parece linda la metáfora de la piel, porque así como la piel demarca la distancia entre el mundo exterior y la interioridad, la vereda tiene algo de eso. Es pública y es privada a la vez, porque sí, si bien sabemos que es pública la vereda, lo decíamos de chico, la vereda es de todo. Sí. Pero cuando jugábamos la pelota, ¿te acordás? Pero bueno, pero también tiene algo de privado, porque salís al mundo y te encontrás ahí con la vereda, y es más, la vereda la podés organizar vos, a tu gusto. O sea, entonces ese nexo entre el mundo exterior y tu casa es la vereda, y es bueno que esa vereda deje de ser un espacio homogéneo, parejo, para que se convierta en un lugar también que interpele, que pregunte. Claro. Sí. Esa es la idea. Sí, además de la perdurabilidad, también que sea visible. Que sea visible. La persona que pase pueda observar, ¿sí? Justamente los nombres que están allí colocados y que se pregunte por qué este nombre está colocado ahí, que no lo sepa, ¿no? Obviamente. Claro, y qué bueno lo que decís, que se pregunte, porque es cierto, la baldosa es como una pregunta, no tiene el efecto del monumento. El monumento se impone.
es petrificador, está ahí, bueno, se impone, si vos querés, es más autoritario, uno podría decir. En cambio, como decías vos, la baldosa pregunta, interpela, dice, bueno, parece que acá sucedió algo, o vivió, o fue detenido, o ocurrió algo en este lugar, y por eso está señalado. A mí muchas veces me da emoción ver algún papá o algún adulto con los chicos se detienen y le dicen, ¿qué es esto? Y bueno, uno imagina la conversación. El padre o el adulto puede decir, no sé, vamos a averiguar, o por ahí sabe y le cuenta. Y entonces la memoria se manifiesta como hecho colectivo, un hecho que nos incumbe, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Bueno, y la importancia de seguir reivindicando Sí. a tantas personas, ¿no? de Chivilcoy. Sí, esa es la idea. Porque, bueno, hay que cargarla de contenido. Por eso me parece importante también remarcar que con la colocación de la baldosa se hace un ritual. Hacemos un ritual. Invitamos, si es posible, a los familiares, a los amigos, y ahí circula la palabra. Es decir, tenemos que cargar de sentido el acontecimiento. Fíjate que los seres humanos nos movemos en dos dimensiones, espacio y tiempo. Del espacio nos protegemos a través de una casa, de un lugar que nos cobija. ¿Y del tiempo cómo nos protegemos? Yo entiendo que del tiempo nos protegemos a través de los rituales. Es decir, ese ritual hace que alguien perdure en el tiempo. Y uno de los dramas que tenemos hoy es que la sociedad capitalista carece de rituales. O hay rituales repetitivos, pero que a veces no tienen la profundidad y el sentido de lo que perdura en el tiempo. El capitalismo genera muchas veces esta sensación de la vida como instantánea, una especie de estado de instantaneidad. Vivimos el instante y después, sin historia, sin pasado. Claro. No es casual que un gobierno sacara las imágenes de próceres de los billetes y pusiera animalitos. Es decir, no tenemos historia. El animal no tiene historia. Es naturaleza. Saquemos la historia. Despojémosla. El capitalismo y sobre todo el liberalismo, que es la expresión más grotesca, más brutal del capitalismo, desprecia los rituales. Y nosotros queremos valorarlos, porque creemos que nos protege del paso del tiempo y carga de sentido. Es decir, tiene una función semántica. Es decir, te dice algo. Ahora, uno puede estar de acuerdo o no. Bueno, claro, establece un territorio de disputa que justamente es el plato de la casa de la política, ¿no? La política es eso. Algunos dicen, pero esto es una mirada parcial. Obviamente. Sí, es parcial, porque es la mirada que tenemos nosotros y la compartimos. Y es interesante entonces que a partir de ahí se establezca el diálogo o se establezca este acontecimiento que es eminentemente político. Algunos tienen miedo de decir esto, ¿viste? No es político, esto es objetivo. No, es político en el mejor sentido de la hermosa palabra. Porque mira, Eduardo, si no hay política, hay fatalidad, hay destino. Sí. La política es la posibilidad de dialogar. Y esa es me parece que es la intención de la baldosa, establecer un diálogo, establecer un puente. Es que bueno, muchos aspectos son políticos. Ocurre que en este tiempo por ahí la palabra político se lo ha desvirtuado. Pero muchos hechos son políticos. Preguntan, Enrique, las últimas que colocaron, a ver, recuerdo Colegio Nacional. Claro. Bueno, recientemente, como estaba diciendo ahí en la calle Rivadavia, en la vereda del Ministerio de Trabajo, de Hugo Alaiz, y alguna que se me puede estar escapando. Estas son baldosas nuevas que fueron colocando, fueron, digamos, reemplazando. No, estas son nuevas. Nuevas. Las 5 que te decía, ¿viste? Son las que renovamos, son la de Raúl Moro, los hermanos de Aroqui en el Banco Nación, Quique De Vito, Alaye y Cicero y Sobral. Esas fueron renovadas. Y todas las demás, la que vos decías, por ejemplo, Pitti Capellini está en la Escuela Nacional, porque él iba ahí. Sí. Carlos Alberto Lago está en la Escuela Normal. Tato Taramasco está sobre la calle Bolívar, que es donde él vivía. Después Marilo Petraglia está en la carpintería que era del abuelo de él, sobre la avenida Mitre. Hugo Alaiz, que recién nombraba vos. Pucci, Bértola y Kili Virto en la avenida Bernardo de Irigoyen, ahí donde hay ahora una casa de lotería. Corina del Líbano, la hermana, nos pidió que lo pusiéramos en la Plaza España, porque ella le gustaba ir a jugar ahí. Entonces
la baldosa dice: aquí jugó, en esta plaza jugó Corina del Líbano. Eduardo Belurtas también, ahí está en Trapani, en la avenida Trapani, ahí vivía él. Y Ricardo Daniel Santilli e Inés Olivier también quisimos ponerla en la Escuela Nacional porque él fue a esa escuela. Me está faltando Miguel Ángel de Lilio y su compañera Mirta Milovara en la calle Pueyrredón, donde vivían sus padres y donde él vivió buena parte de su infancia. Solamente nos queda Amelia García y su hermano Carlos, que fueron asesinados antes de la dictadura, en el año 75 por la AAA. Hay una continuidad entre la AAA peronista, hay que decirlo así, enquistada en el gobierno peronista, y bueno... Cuando arranca ya la dictadura cívico-militar. Exacto, y después se prolonga. En el 76. Claro. Y bueno, los hermanos García son los primeros asesinados, las primeras víctimas del terrorismo de Estado en Chivilcoy. No como a veces se cree que de Vito y Capellini fue después. Y bueno, y también nos falta Miguel Ángel, María Inés Carrieri y su compañero, que era Francisco Velázquez, que estos fueron detenidos en las proximidades de Moquegua. A ellos tenemos que ir a Moquegua y ubicarlos ahí. Bien, hay, digamos, bueno, en este caso obviamente la baldosa de Alais fue obviamente en conmemoración a esta fecha, pero también hay otras fechas en las que se van colocando, o sea, no únicamente, digamos, el 24 de marzo. Exacto. Porque la idea es que, digamos, esta conmemoración esté presente constantemente, y no sí, solamente para una fecha puntual. Sí, es así. A veces convertimos la memoria en efeméride. Digo efeméride escolar, viste que a veces puede pasar esto, que vaciamos de contenido y convertimos en un acto protocolar nada más, ¿no? Durante estos días se escuchó muchas veces la palabra nunca más, y el peligro de que esto sea un eslogan, porque un día Adelina de Matti dijo en una casa de algunos amigos, dijo, ¿nunca más qué? Porque si uno mira la realidad, bueno, me hace pensar una frase de Pablo Feynman, dice, ¿no nos estamos desplazando del nunca más al otra vez? Porque yo digo, bueno, uno dice nunca más los militares con los fusiles en la calle y tomando el Estado y haciendo desaparecer gente y asesinando. Pero el proyecto económico, mirá lo que estamos viviendo ahora. En el año 75, ¿sabés, Eduardo, cuántos pobres había en Argentina? 5%. 5%. Entre el 5 y el 7, en el año 75. ¿Para qué hicieron el golpe? Para que se haga una transferencia brutal del dinero, de los bienes, de la grande mayoría, a los grupos concentrados de poder. Cuando se fue la dictadura, los pobres eran el 36%. Está clarísimo que vinieron. Y algo hicimos mal en democracia para que hoy tengamos arriba del 50%. Sí. ¿Y qué se está haciendo ahora? Ahora lo que se está haciendo es una transferencia tan o más brutal que aquella. Esto es lo que a mí me saca a veces y digo, pucha, pero nunca más. ¿Qué quiere decir nunca más? A veces hacemos actos protocolares donde decimos nunca más y tenemos miedo de abrir la boca para criticar el desguace del Estado y la transferencia asquerosa, histórica, insólita que se está haciendo de los bienes de la grande mayoría en estos momentos. Entonces, si yo no vinculo el pasado y el presente, el pasado se vuelve una especie de tótem venerable, ¿viste? El pasado, y no iluminamos el presente. Y no vemos que hay continuidades, que hay prolongaciones. Así como tenemos que ver que la dictadura no irrumpió de golpe y la AAA nace en un gobierno democrático y se prolonga en la dictadura, también tenemos que ver cuántas de las prolongaciones de la dictadura las tenemos presentes hoy. Bastaría ver la brutalidad del presidente que tenemos, que es una persona que niega los 30.000, que es una persona que, que amenaza a la vicepresidenta, a su colega, con que va a ser colgada en la plaza. ¿Qué es eso? ¿Cómo puede un presidente decir esto? Es decir, trabaja en el plano de lo simbólico, con expresiones que después una persona que no está capacitada, que pasa al acting porque no maneja lo simbólico, termina haciendo lo que se intentó hacer con la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, apuntarla con un arma y matarla. No importa quién sea, si es Villarruel, es decir, pasamos a veces al acting por estas cuestiones simbólicas
que las expresamos mal, como hizo, como hace constantemente. Los voy a mear. Va a una escuela el presidente actual y habla de los atributos del burro. Si yo hago eso en una escuela, a mí me echan, me hacen un sumario, y bien hecho. Pero el presidente lo puede decir, entonces legitima, abre un canal. Eso es prepotencia, eso es prolongación de las peores cosas que nos han pasado en la historia. Pero cuando hacemos el 24 de marzo, hablamos de la memoria, hablamos nunca más aquello. ¿Y ahora qué? Y sí. Y Villarroel fue asesora de Checolás y visitaba a Videla. Entonces nunca más qué. Y si vos haces referencia a esto y dices, vos estás confundiendo, estás haciendo política. Pero la pucha, el 24 de marzo es un día eminentemente político. Claro. Yo recuerdo, vos sabés que hay un documento que lo tengo guardado, que en donde estaba la orden, el 9 de julio de 1976, que llega a la municipalidad de Chivilcoy con el intendente Ferro, diciendo cómo tiene que ser el acto protocolar del 9 de julio. Y ahí dice que no hay que hablar de política. Es buenísimo, porque... Bueno, pero el 9 de julio es un acto político también. Un acto 25 de mayo, 9 de julio. A ver, si empezamos a hilar fino, todo está vinculado con... Claro, fue el acto de la independencia nacional, pero dice, no hay que hablar política. ¿Vos sabés cómo se llama en filosofía eso? Oxímoron. El oxímoron en filosofía se llama una contradicción. Yo te digo, hay una tensa calma. Vos me podés decir, che, loco, ¿cómo es? ¿Es tenso o es calma? Entonces, es un oxímoron. Y hay gente que no puede vincular, no le cuesta vincular, porque hemos entrado en una especie de concepción de la realidad binaria. O sea, si vos estás contra el gobierno, sos porque sos kirchnerista, porque perteneces a la negrada, o sos comunista, o sos zurdo. Esa mirada binaria que tenemos de la realidad es terriblemente empobrecedora, nos enceguece, nos vuelve autoritario, no nos permite dialogar. Basta ver las redes, la violencia, la agresión que hay, y esta mirada torpemente binaria que no nos permite pensar, que es el ABC de la política, que es el ABC de la posibilidad de decir, bueno, hay otro frente a mí que me puede escuchar. Y en este sentido, permíteme decir esto, Eduardo, sí. Me parece que es dramático las instancias de este gobierno, porque este es un gobierno que se ha configurado desde una organización social que se basó en el odio. Es decir, muchas veces uno llega al odio por una reacción, o sea, reactivamente. Yo reacciono con odio porque me hicieron tal cosa. No, acá hay un odio que es el acto fundacional. Es decir, por eso tanta agresión, porque su razón de ser es el odio. Entonces, si la razón de ser es el odio, ¿cómo va a ser posible el diálogo? ¿Cómo va a ser posible la política? Por eso dice, a los gobernadores los voy a mear. Claro, porque no pueden hacer otra cosa más que odiar. No hay posibilidad del diálogo. Bueno, eso no es dictadura. Sino en la formalidad no, claro que no. En la formalidad no. Pero en el contenido profundo. Que yo no reconozca al otro, a un gobernador, a un diputado, a un vecino, a un compañero. A mí me parece que este es el tema, ¿no? El odio no me permite hacer otra cosa que odiar. Es decir, el odio es el acto fundacional. Y entonces ahí yo creo que es la cerrazón de la política, justamente lo que vinieron a hacer los militares. Cerrar la política. Cuando se habla de que los militares cometieron un genocidio, tema bastante complejo y polémico, porque el Estatuto de Roma, cuando habla de genocidio, dice que tiene que haber cuestiones raciales, xenofóbicas o religiosas. Algunos dicen, en este caso no fue, porque fue más bien político. Bueno, pero ¿cuál es la finalidad de un genocidio? Es cambiar la identidad de un pueblo. Y en este sentido es patético escuchar a la ministra Bullrich diciendo en campaña y ahora hay que terminar con el kirchnerismo. O con quien sea, Como sería terrible también decir hay que terminar con cualquier adversario. No hay que terminar, hay que dialogar, hay que buscar. Si es dialogable, lógicamente. Ahora, si el otro no quiere dialogar porque se inspira en el odio y agravia permanentemente, bueno, evidentemente ahí no se puede dialogar. No, y además hay algunos aspectos, digamos, también que hoy nos propone la política, nos plantea la política en general,
de estás conmigo o sos mi enemigo. Es muy difícil. En lo que usted está planteando, Enrique, sería lo correcto, sería lo ideal, y sin embargo hoy no se da. Claro, se confunde enemigo con adversario. Exacto. De poder sentarse todos a dialogar, a ver, busquemos una solución, no. Hoy o estás o no estás. Sí, sí. ¿Perteneces o no perteneces? Y ¿no? si no, y la otra Yo postura no quiero hablar de la época de la dictadura porque afortunadamente no la viví. Ujú. No sé si se planteaba también esta dicotomía, ¿no? De estás conmigo y si no... Sí, sí. Bueno, y de manera brutal. Por eso las desapariciones, por eso los crímenes, por eso las censuras. Pero bueno, pero la censura hoy existe, ¿eh? También, sí. Y vaya si existe. No, hay que cuidarse de decir ciertas cosas, ¿no? Y así como esto que vos decís, si pensás distinto a mí, bueno, te invalido. Está también la otra postura. Y no digo nada, vivo en una especie de limbo, ¿viste? Esto es lo que yo te decía, a veces el protocolo, la efeméride, el culto al pasado por el pasado, como si fuéramos archivistas. A veces uno dice, che, qué bien, ustedes cómo recuerdan. No, pero no es solo recuerdo. El recuerdo en todo caso es para ver qué está pasando ahora. Es para hacer presente muchas de las consignas, muchas de las luchas que los compañeros, por los compañeros entregaron su vida. Le quería preguntar, ¿sí? Bueno, ¿cómo toman, por ejemplo, la familia, los familiares de las personas, ¿sí? Que en este caso se recuerdan, se homenajean, se reconocen también, ¿sí? Cuando, bueno, se proponen hacer una baldosa. Me refiero al hecho, usted recién decía, ¿sí? No solamente recuerdo, sino tenerlas presentes hoy. Sí. Y además, o sea, no solamente tenerlas presentes hoy, sino que a partir de esta baldosa también es el futuro, Sí, ¿no? sí. Para las nuevas generaciones. ¿Cómo reacciona la familia ante este reconocimiento, ¿no? Sí, está buena la pregunta, porque cuando nosotros colocamos la baldosa, lo primero que hacemos es tratar, es todo un trabajo previo de conectarnos con la familia, preguntarles qué quisieran poner en la baldosa, qué les parece significativo. Bueno, por supuesto, charlar acerca del lugar, por eso Claro. algunas la hemos colocado en escuelas, o en el caso de Alais, en el Ministerio de Trabajo. No siempre es fácil dialogar porque hay familias que están muy abiertas. Hace un rato yo charlaba con la hermana de los 3 hermanos de Aroqui que están en el Banco Nación y le había llegado a ella el video del 24 de marzo en Chivilcoy y estaba muy emocionada, muy agradecida al colectivo y a la gente de Chivilcoy por el homenaje y emocionada. Dice, me decía, estábamos caminando con ustedes. Ella vive en el sur, ¿no? Hay otras que están en Europa, otra hermana. Pero al ver la foto de los hermanos me decía, estábamos caminando con ustedes. Esto es conmovedor, ¿viste? Ahora, ¿es cierto? ¿Todos los casos son así? No, porque hay mucho dolor detrás. El dolor es traumático, la desaparición de un ser querido es una escena terriblemente traumática. Es eso que se llama el duelo congelado, es decir, el duelo que no puede circular. Entonces uno es respetuoso a veces de que hay un dolor tan grande que hay gente que se resiste. Y después hay gente muy jodida que se enoja también, ¿eh? La baldosa de Pitti Capellini no la pudimos poner en la Casa San Martín, porque quien vive hoy ahí dice, no, yo si la ponen la rompo. Bueno, por ejemplo, ¿no? Y los hermanos García tampoco la pudimos poner en la casa, porque la familia se niega. Es un modo de negacionismo, claro que sí, casi de reivindicación de la dictadura. Y entonces ahora estamos, en algunos casos, tratando de ver dónde ponerla, porque la intención nuestra no es entrar en conflicto ahí, ¿eh? Porque después se hace una cosa que no le sirve a nadie. Es decir, bueno, la pondremos en otro lugar, si la familia se resiste, a pesar de que hay una ordenanza que vincula y declara patrimonio cultural de Chivilcoy a la baldosa y de alguna manera la persona estaría obligada. Pero no queremos ir por ese lado. Nos parece que siempre es mejor la persuasión, el diálogo y buscar alternativas que eviten esta confrontación. Pero la confrontación está. Es más, la plantean ellos, algunos. Sí. Pocos, pero ves que es un abanico amplio y diverso, que me parece que es un reflejo, como un mosaico de lo que nos pasa en la sociedad, ¿no? Yo imagino que alguien estará escuchando esto y estará diciendo qué bien, y otro estará diciendo, pero ¿quién es este tipo? Siempre nos pasa permanentemente. Y está bien que pase eso, ¿no? Nos ocurre permanentemente. Hay muchas nuevas generaciones que están involucradas,
¿sí? También con lo que es esta temática, con lo que es el Día de la Memoria. ¿Qué reflexión le merece al respecto, Enrique? Que las nuevas generaciones obviamente están involucradas, pero también porque fueron hacia atrás a investigar, a ver qué pasó en esa época de la Argentina, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que hay también un sector de jóvenes amplio que se va acercando y que toma la posta en eso que se llama la posmemoria, ¿no? Es decir, cómo viven la dictadura, cómo ven las persistencias, las continuidades hoy, y sin haber sido como vos, ¿no? Sin haber sido partícipe de aquellos años. No hay que romantizar a la juventud porque hay estudios que muestran que un amplio sector de la juventud votó a Milei. O sea, en ese sentido yo no hago una especie de culto metafísico a la juventud como si fuera la salvación de... No, hay jóvenes que están muy desorientados, lamentablemente, y nos tendremos que hacer cargo, los que somos más viejos, de esto que nos pasa. Y otros que realmente uno los ve con un entusiasmo, con unas ganas, y es cierto lo que vos decís, hay muchos jóvenes que toman la posta de la memoria como parte de su vida, ¿no? Sí, y además tomando, bueno, sus palabras en relación a esto de, bueno, tiene que continuar esta tarea. Sí, yo creo porque que esto sí. es presente, esto es futuro, no es únicamente la retrospectiva de, bueno, vamos a ver qué nos pasó y listo. Sino, bueno, obviamente, de hecho, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? O sea, si volvemos a la faz política, hasta el día de hoy se siguen planteando cuestionamientos, si hay distintas posturas y distintas voces. Bueno, refiere que es un tema que está muy presente. Sin duda, sin duda. Es que justamente hay una tensión entre pasado, presente y proyecto, ¿no? A mí me parece interesante hasta pensar en estos términos, memoria para proyectarnos. Y cuando decimos proyectarnos pensamos en futuro. Memoria para tener una ciudad mejor, una sociedad mejor, más humana, en donde yo reconozca al otro, la alteridad. ¿Sí? Enrique, bueno, tienen, digamos, bueno, unas cuantas ya baldosas colocadas, o sea que faltarían algunas días de poder poner, pero me parece interesante y por eso también, ¿no? La idea de invitarlo como para reivindicar lo que es esta conmemoración y bueno, que se pueda mantener en el tiempo, fundamentalmente. Sí, no, buenísimo. Yo te agradezco porque siempre estás presente y encontramos un espacio en lo de que diálogo. se refiere a material, ¿eso ¿están proyectando algo más? Porque ustedes han tirado ahí algunos libros. Sí, tenemos uno ya hasta corregido. Hasta corregido. Sí, pero no estamos pensando el tema económico, porque el papel y la tinta se fue al diablo. Claro, sí. Nos pasa eso. Sí, tenemos un trabajo hecho sobre espacio de saber, espacio de poder. Es el título, y entonces es un trabajo que venimos haciendo hace bastante tiempo con Germán Gusmerotti sobre la educación en tiempos de la dictadura en nuestra ciudad, en Chivilcoy. Hicimos un trabajo que es interesante de documentar qué pasaba en las escuelas en aquellos años, algunas de las circulares que daban vuelta, testimonios directos de alumnos, de profesores, y contextualizándolo, porque, bueno, Chivilcoy no era una isla, respondía a un estado provincial, a un proyecto nacional. Es muy interesante analizar qué pasó con la educación en tiempos de la dictadura, para ver también muchas de las persistencias. Esto de los vouchers y de la privatización y de las escuelas aranceladas, viene de allá, ¿eh? Bueno, sí. Viene de allá, y es interesante ver esa línea de continuidad. Por eso, viste, no pensemos, la dictadura pasó, dice, bueno, sí, pasó, no, está dentro de muchas cabezas. No solo porque sean explícitamente y groseramente negacionistas o reivindicadores como los brutos que tenemos en el gobierno, sino además porque a veces en niveles inconscientes se nos mete adentro y no los vemos, y lo cual es muy jodido, ¿no? Porque, bueno, Chivilcoy está en una situación cercana a esto en la universidad de acá. Estamos muy cerca del arancelamiento. Es un tema delicado, complejo, porque yo entiendo que es difícil sostener una universidad. Pero ¿cómo hacer para que no se arancele? Por ejemplo, digo, es un punto, uno de los tantos puntos, ¿no?, de lo que pasó en educación en tiempos de la dictadura y que se prolonga hoy, en el presente. Enrique, como siempre, bueno, muchas gracias por venir a charlar un ratito con nosotros, sí, para poder tocar estos temas también aquí en la radio y, bueno, con tranquilidad y poder ampliar un poco más, ¿no?, ahondar un poco más en estas cuestiones. Y, bueno, en cualquier momento las seguimos.
Muchísimas gracias. Muchas gracias. Enrique Yapor con nosotros aquí en la mañana del centro para abrir esta mañana en el día de la fecha, en este día jueves 28 de marzo de 2020.